Ya de regreso, son pasaditas las 12 del día y tenemos un tema muy importante para conversar contigo, para poder asesorarte. Hoy junto a Octava Jurídica nos acompaña el abogado Carlos Lavini y vamos a hablar de adopción acá, en Cuenta Conmigo. Cuenta Conmigo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yusef. Bienvenido nuevamente, Carlos. Gracias. Bueno, la verdad las cosas es que hoy vamos a hablar de un tema que no es tan conocido, por lo menos en temas técnicos. Y quizás hoy día vamos a invitar a la gente que ponga mucha atención, porque vamos a clarificar un poco el escenario desde lo más básico. Adopción. Y ahí hoy día podemos explicar qué es principalmente esta figura. A ver, Yusef, efectivamente la adopción es un proceso bastante engorroso. Lamentablemente hoy día se están iniciando proyectos legislativos para modificar el proceso de adopción que lamentablemente, como lo digo, es complejo, ¿ya? Es complejo incluso ahora con la modificación que se quiere hacer por el tema de implementar esto también para otras, ciertos estados, digamos, civiles o personas como son ciertas parejas homosexuales, ¿ya? Ahora, el caso de la adopción es un acto ya de recibir legalmente como propio a un hijo que biológicamente no lo es. Claro. ¿Para qué? Para efectos de poder, cierto, cuidarlo, darle cierto, educación, crianza y obviamente llevarlo a la perfección, digamos, material o espiritual posible como un hijo. Claro. Carlos, porque si bien es cierto, y el día de hoy, obviamente vamos a hablar de adopción, y nos vamos a limitar estrictamente a lo legal, a lo que nos dice la ley el día de hoy. Porque yo sé que hay bastante debate, tal como tú bien lo decías, y hay muchas personas que tienen opiniones al respecto. Esto puede estar sujeto obviamente a discusión y pueden haber cambios más adelante, pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, ¿quiénes pueden adoptar actualmente en nuestro país? A ver, en primer lugar, existe, cierto, una orden, digamos, no de prelación, pero sí señala la ley expresamente, la ley 9620, quienes pueden adoptar. En primer lugar, pueden adoptar, cierto, los matrimonios chilenos o extranjeros, ya que tengan residencia permanente en Chile. Ya. A falta de ellos, los cónyuges chilenos o extranjeros que no tengan residencia en Chile permanente. En ese orden. En ese orden. A falta de ellos, ya pueden ser, cierto, los viudos, solteros, divorciados, chilenos extranjeros, pero con permanencia o residencia permanente en Chile. Ya, perfecto. Ahora, si hay varios que se encuentran en la misma condición, digamos legal o condición de estatus, bueno, ahí se va a preferir a quien tenga el carácter de consanguíneo o pariente consanguíneo del menor o quien lo tenga bajo su cuidado. Perfecto, porque fíjate que entendiendo que hay muchos casos que a lo mejor no vamos a alcanzar hoy día de manera específica a revisar, no obstante que las líneas van a estar abiertas. Si tú nos quieres llamar, 246-2681, 246-2682, si tienes alguna duda al respecto. Las líneas van a estar abiertas durante todo este espacio, pero siempre, por ejemplo, hay dudas. Los abuelos, por ejemplo. Los abuelos pueden adoptar, entendiendo, como tú bien lo decías, que hay un orden, hay un escalafón en términos consanguíneos. ¿Cómo Bueno, va el los régimen abuelos para los tienen abuelos? igual de derecho, ¿cierto?, a optar o ser postulantes a una adopción, ¿cierto? Lo que ocurre acá es que, en definitiva, lo más importante, después vamos a hablar cómo se inicia el proceso, pero lo más importante aquí es, en definitiva, lo que se llama el informe de evaluación de idoneidad. Es decir, es un informe que cuenta o se emite por el Sename generalmente, o el Servicio de Menores, donde se señala precisamente idoneidad moral, física, mental y psicológica. Por lo tanto, si los abuelos están en condiciones de, bajo esos aspectos y factores, van a ser obviamente unos buenos postulantes y no es probable de adoptar a un menor. Claro, porque yo sé que, bueno, hemos hablado en otras ocasiones de diversos temas. La tuición, está incluso el cuidado de los niños, pero en este caso hablamos de adopción. Y en ese sentido, ¿qué requisitos se necesitan? ¿Quién hoy día, digamos, teniendo bajo toda esta lógica la voluntad de poder adoptar a una persona, tiene que reunir algunos requisitos en específico? Sí, la ley establece ciertos requisitos generales, ya en particular, ¿cierto? Si son cónyuges los que van a adoptar, que puede ser, porque ocurre que, obviamente, el papá biológico, por ejemplo, nunca se hizo presente, nunca estuvo presente en la vida de un hijo, y por lo tanto se casó la mamá con otra persona, pero son cónyuges. Por lo tanto, ellos deciden como familia adoptar a un menor. Claro, incluirlo dentro de un círculo. Exactamente, una familia. ¿Ya? En ese entendido, si son cónyuges, a lo menos la ley exige que tengan un matrimonio civil de casados de 2 años para adelante, salvo que uno o ambos de ellos sea infértil, y en cuyo caso ese límite de duración del matrimonio no se exige. Perfecto. No se exige. Segundo requisito es que tengan por lo menos el adoptante, ¿cierto?, entre 25 y 60 años de edad. Ya. Salvo que uno de ellos sea ascendiente consanguíneo del menor que va a adoptar, porque en ese caso no se exige esa, digamos, edad. ¿Ya?
Y debe haber una diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado a lo menos de 20 años. Ya. Pero tampoco se va a exigir ese requisito en el caso de que sea ascendiente consanguíneo del menor. Ya, perfecto. ¿Ya? Y por último, lo más importante que lo dije anteriormente, es que existe un informe, un certificado de idoneidad, ¿cierto?, emitido por el Sename, ¿ya?, que identifique los factores, o que no existan factores de riesgo para el menor. Claro. Y que esté hábil, ¿cierto?, para mentalmente, psicológicamente, moralmente, para poder, ¿cierto?, adoptar. Oye, y tienes mucha razón, Carlos, porque, bueno, todos sabemos hoy día la discusión, principalmente en nuestro país, que hay en torno a lo que ocurre, digamos, con el Sename, a la gran cantidad hoy día de niños que están a lo mejor en una posible espera por una adopción, en una posible espera de una familia que los pueda adoptar y que los pueda incluir dentro de este círculo que, como tú bien decías inicialmente, apunte al éxito del desarrollo. Ahora, bajo esa lógica y en este escenario que es bien amplio, ¿qué niños se pueden adoptar? Yo sé que de pronto hay muchas personas que dicen, bueno, estamos viendo al niño como un objeto, pero para efectos legales hay que definir algunos aspectos no menores. Exacto. A ver, la ley dice qué niños se pueden adoptar. Obviamente son los niños o niñas menores de 18 años, eso como primera cuestión. Y son aquellos niños, ¿cierto?, cuando los padres, por ejemplo, no pueden ser o no son capaces o hábiles para el cuidado personal de ellos y lo entregan de manera voluntaria, en forma expresa, lo quieren entregar en adopción al tribunal competente. Esa es una opción. ¿Eso es un proceso irreversible? Irreversible. Ya. Si ya me comprometí, hice la documentación, yo no puedo después de un par de años exigir... No, es irrevocable. ¿Y pierdo todos los derechos también? Exactamente. Ya. O sea, tú, si adoptas, ¿cierto?, a un menor, es irrevocable esa adopción. Perfecto. ¿Ya? Ahora, como te decía, si los padres son inhábiles o quieren ellos manifiestan su voluntad de entregar al menor ante un juez competente, ¿ya?, porque son inhábiles, esa es una opción. Se puede adoptar un niño o niña menor de 18 años. La segunda opción es que el niño, ¿cierto?, el menor sea un descendiente consanguíneo de uno de los adoptantes, como te decía el caso inicial. Claro. ¿Ya? Y lo otro es que el niño haya sido declarado susceptible, que se llama, de adopción por un tribunal competente de familia. Y eso ocurre, por ejemplo, a través de, obviamente, una resolución judicial, y ocurre cuando los padres son inhábiles, moral, ¿ya?, éticamente o incluso económicamente para el cuidado del hijo. Claro. El segundo caso que establece la ley es el caso que los padres, ¿cierto?, no hayan tenido la atención personal del menor, así dice, atención personal o económica del menor. En el caso, ¿cierto?, por 2 meses, dice. También se podría pedir la adopción. Y en el caso de un niño menor de 1 año, se exige 30 días de falta de atención personal o económica. Es interesante lo que tú mencionas y esto me remonto a otros espacios que hemos ido aprendiendo semana a semana junto a Octava Jurídica, porque justamente veíamos hace un tiempo cuando hablábamos de violencia intrafamiliar y habían aspectos donde, por un lado está lo que tú dices, a lo mejor el padre voluntariamente se dispone, digamos, a la decisión judicial para que este niño pueda tener un mejor fin. Pero en algunos casos el tribunal puede actuar de oficio o incluso mediante la defensa, digamos, o la denuncia de un familiar. Exacto. Que buscando lo mejor para este niño lo ponga mejor en adopción. Exacto. Es un poco crudo decirlo, pero es así. Es así, la realidad es así, ¿ya? Y lamentablemente, efectivamente, tiene que haber, previo a la adopción, siempre un proceso de susceptibilidad de adopción, que es lo que yo te decía. Porque puede ocurrir también, o son inhábiles los padres, o puede ocurrir también que el padre o madre haya entregado, por ejemplo, a terceras personas el cuidado del hijo, o incluso organismos públicos privados de protección. Claro. Y por lo tanto, ¿ellos qué hacen? Quieren, ¿cierto?, desligarse de toda obligación legal y de responsabilidad. En ese caso también la ley, ¿cierto?, permite la adopción del niño o niña. Claro. ¿Ya? Y efectivamente, ese proceso de susceptibilidad de adopción puede ocurrir de oficio por el tribunal, puede ocurrir, ¿cierto?, a solicitud del Sename o otro organismo acreditado ante el Sename, o por alguna persona jurídica o natural que lo tenga a su cargo, como Claro, el caso que pudiese denunciar. Que pudiese y lo denunciar. digo en antecedentes de personas que, por ejemplo, matrimonio a veces joven, hemos visto cuántos casos que son sorprendidos en situaciones de narcotráfico, que muchas veces en aspectos legales, sea cual sea, obviamente ponen en riesgo el futuro de ese niño. Bueno, ahí los casos que tú mencionabas. Oye, a propósito de este proceso que no es menor, porque vemos por un lado padres, vemos por otro lado un juez que pueda tomar una decisión y un niño que en algunos casos, aumentando en edad, pudiese perfectamente tener algo que decir. Claro, digamos, en ese caso, bueno, el juez tiene que oír al niño, qué es lo que opina él, qué es lo que decide. A lo mejor algunos dirán, mira, yo no quiero irme, no sé, es complejo. Mira, yo siempre lo he mencionado, dentro de los principios que establece la ley de tribunal de familia, ¿cierto?, está el interés superior del menor o de los niños,
niña o adolescente, y además está el derecho a ser oído. Ahora, en este caso, obviamente, que tampoco escapa a ese principio, y de hecho es lógico, porque él va a ser adoptado, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Que va a depender, como siempre lo he señalado, de acuerdo a las facultades, de madurez que tenga y la edad. Y claro, eso va a ser determinado por el juez. El proceso de adaptación también. Exactamente. Ahora, el proceso tanto inicial o previo de susceptibilidad de adopción como de adopción, en ambos procesos se solicita al tribunal, o el tribunal más que todo cita, porque esto es un proceso que se cita una audiencia 1, preparatoria, y después una audiencia de juicio, donde se rinde la prueba, y el juez cita en esa resolución al menor a ser oído en su caso. De hecho, cita, por ejemplo, en el caso que te colocaba al principio, cita al progenitor biológico, cita al cónyuge, al matrimonio que quieren adoptar, citan al menor para ser oído, citan y de oficio piden que se haga parte del Sename, porque tiene que ser esa parte del Sename. Claro, algo tiene que decir al respecto. Y además un curador ad litem, que es el curador porque puede haber, y uno no sabe, intereses contrapuestos del menor, que se quiere ser adoptado, con incluso su representante legal, que puede ser la mamá, por ejemplo. ¿Ya? Y eso ocurre. Carlos, este proceso, en honor a la verdad, ¿pudiese ser un tanto largo? Porque son varias instancias. Son varias instancias. Lamentablemente, uno de los procesos donde se demora un poquito más administrativamente o burocráticamente es y es ante el Sename, porque las personas que quieren adoptar deben en general, salvo los casos que se actúa de oficio, vulneración de derecho, protección de menores, deben, o a petición del Sename, deben contar con un certificado o un informe de idoneidad, de evaluación de idoneidad. Claro. Y eso, ética, ¿cierto? Moral, mental, psicológica y física, y eso tiene un proceso de entrevista, de información de otro pariente, ¿cierto? De revisión de la familia originaria. O sea, es un proceso largo. Claro. Se demora alrededor de, en promedio, según la estética del Sename, entre 12 y 18 meses. Claro. Un año y medio. Ahora, tampoco es tanto para algunas personas que obviamente, y quizás enfocando también la línea de la conversación, Carlos, matrimonios que no pueden tener hijos. Yo sobre esto quería preguntarte también porque hay matrimonios que después de intentarlo mucho se dan cuenta que por razones médicas, por X motivos no pueden tener hijos, pero aún así sienten que tienen la condición económica, sienten que tienen obviamente el desarrollo profesional y en fin, la motivación de ser padres y quieren adoptar. Y es un proceso que muchas veces se ha criticado en nuestro país, que es un tanto engorroso, que es un tanto largo, pero bajo esa lógica, fíjate que algo que siempre ha sido duda, ¿uno puede elegir a quién quiere adoptar? Un padre que diga, mira, me voy a poner súper extremo a lo mejor en el ejemplo, pero que digan, mira, el día de mañana yo no quiero a lo mejor que mi hijo a lo mejor tenga problemas al darse cuenta que ha adoptado, tratemos de que se parezca a nosotros. Como empezar a buscar. ¿Es factible, Carlos? Sí, es factible. No es tan... no es tan impensable, no es tan falto de... Y tampoco esto se trata de un catálogo, porque no son los niños de catálogo. Por eso lo digo con cuidado, no quería tampoco llegar No, pero me refiero que existe la posibilidad de buscar preferencias en cuanto a su raza étnica, en cuanto a su sexo, edad, característica, saber, ¿cierto?, cómo fue la concepción, si fue producto de matrimonio o de separación. Eso se puede. Pero obviamente contra más, ¿cierto?, preferencia o condiciones uno quiere que se lo solicita el Sename, va a ser más complicado o dentro de la nómina postulante, es ser elegido. Claro. Y por otro lado, también eso va a ser a decisión de un tribunal finalmente. O sea, es riesgo de uno, digamos, en qué posición uno solicita también esto. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque se ha hecho muy conocido, y positivamente lo digo así, hoy día a propósito de las situaciones en otros países del mundo, caso, por ejemplo, cito Haití, donde muchos niños obviamente están en condiciones muy desfavorables, y matrimonios nacionales han tomado la decisión de adoptar, y digo como lo más mediático, hay otros casos también de otros países. Caso de niños haitianos, donde las características evidentemente son distintas, pero aún así se puede solicitar esto, digo, conocer los antecedentes del niño. Se puede por conocer ejemplo. Tanto, como dices tú, primero una cosa de preferencia o de poder optar a preferencias, se puede, y también conocer los antecedentes se puede, pero obviamente, como en todo orden de cosas, los antecedentes muchas veces son limitados por el país de origen, por los registros que se tienen. Claro, pero aún así, mira, me pongo en el otro caso, estábamos dando el ejemplo de un matrimonio que quiere adoptar y que va a lo mejor a tener la posibilidad de recibir un niño que a lo mejor venía de un matrimonio vulnerable, en situación de riesgo. Esos padres tienen que saber cuál es el origen. Digo, ante cualquier eventualidad, pensar de que a lo mejor
existiera una decisión a futuro de recuperar el niño. No sé, me pongo en todos los casos, Carlos. Bueno, o sea, tienen que saber, y en estricto rigor, cuando uno va, ¿cierto?, al Sename para que se coloque la nómina postulante para ser adoptante, obviamente que toda esa información, tanto la familia de origen como la responsabilidad, y se le hace una orientación, ¿cierto?, se le hace una preparación también a la nueva familia que va a adoptar. Por lo tanto, esos antecedentes deben ser conocidos. Ya. Por regla general. Ya, esto es un trámite bien serio, como tú decías, tiene un trámite importante, una serie de entrevistas y toma tiempo, entre 18 meses decías tú que podía 12 a ocurrir. 18 meses. ¿Qué pasa si llega el minuto en que el juez tiene una decisión? ¿Yo puedo eventualmente negarme? Es decir, sabe que en realidad no. Lo que pasa, sí, efectivamente puede. Este proceso de susceptibilidad de opción se cita y se debe notificar personalmente, por ejemplo, a uno de los cónyuges, perdón, del padre biológico, por De los ejemplo. padres biológicos. Se puede citar. ¿Y para qué? Para que efectivamente se opongan o tengan algo que decir. ¿Ya? Y eso se hace, digamos, dentro del procedimiento. En caso de oposición, bueno, será escuchado y habrá que determinar efectivamente cuál es la oposición de que no quiere que esa persona o ese menor sea adoptado. Claro, porque yo por qué te preguntaba, Carlos, esta situación a propósito de los antecedentes del niño, porque, mira, caso hipotético, un matrimonio hace todo el proceso, se determina que este niño llega a un hogar y luego pasa el tiempo, el niño crece y resulta que los padres biológicos se enteran, digamos, de dónde está este niño y quieren ir a recuperarlo. Tiene que ser una situación no menos incómoda y no menos molesta, no solamente para los padres, sino también para el mismo niño. ¿Eso puede ocurrir, de que a mí me lo quiten y que finalmente los padres biológicos lo puedan recuperar? Es que son situaciones bastante distintas. Yo sé que Lo son conversamos- extremas además. Sí, no, pero son... a ver, acá se van varias soluciones, porque esto es un tema de adopción. En el caso que tú dices que llega un papá que no ha visto a su hijo durante muchos años, ¿cierto? O que fue retirado por estar en situación de vulnerabilidad, Ya, imagínate. ya, quiere recuperarlo, lamentablemente va a ser muy difícil que lo pueda recuperar, ¿ya? Porque él hizo un abandono Claro. del hijo. Por lo tanto, es muy difícil que el día de mañana el padre quiera o vaya a poder recuperarlo, porque de los antecedentes que se tengan, él no va a ser más idóneo, obviamente, no va a calificar y no va a tener las habilidades parentales para poder hacer cargo de un menor que lo ha dejado abandonado. Muy difícil. Ahora me pongo en el otro caso. Digo para poner situaciones distintas, ¿ah? Y recordando que las líneas están abiertas. Si usted a lo mejor tiene dudas sobre este tema o nos quiere consultar, 246-2681 y 246-2682. ¿Qué pasa si yo cumplo con todo el proceso de adopción? Los abogados, el juez, los determinados estudios, los Sename, todos dijeron que yo era un padre idóneo para poder adoptar. Pasa el tiempo y desafortunadamente caigo en un alcoholismo o en alguna situación obviamente que pudiera afectar el desarrollo de este niño. ¿Me pueden quitar a ese niño? Exactamente, se puede así. O sea, en estricto rigor, la adopción es irrevocable por voluntad propia, pero sí hay riesgos, ¿cierto? Hay vulneración de derechos de los menores. Obviamente, como te digo, puede ser un tribunal de oficio, puede ser una tercera persona que denuncie, o puede ser cierto organismo que lo tenga a su cuidado, que pueda revocar esa decisión. Claro. Pero va a tener que hacer a través del mismo procedimiento de susceptibilidad de adopción o, en su caso, de una medida de protección. Y eventualmente, ¿qué pasa con ese niño? Puede ser Puede ser enviado lamentablemente nuevamente internado a un centro, un organismo del Sename, ¿cierto?, en búsqueda de otra familia o en espera de alguna decisión del tribunal en resguardo de su interés y su derecho. Por esa lógica uno entiende entonces que el trámite sea tan exhaustivo. Exactamente. Porque no es llegar y poner a disposición, digamos, a un niño en el hogar de cualquier persona. Por eso- o una simple persona que simplemente dice que tiene las ganas nomás de adaptar. Claro, por eso es súper importante este informe, como te digo, de evaluación de idoneidad, porque en definitiva ese es que informe físico, ¿cierto?, mentales, psicológicos y morales son los que van a determinar una persona si es hábil o no para adoptar a un menor. Claro. Oye, sobre los niños, y sigamos dentro de los aspectos legales no menores, ¿hay diferencia entre un niño, digamos, biológico y un niño adoptado dentro de una familia, digamos, para aspectos legales, herencia, no sé? Me pongo en todos los casos hipotéticos. Hoy en día, a diferencia, ¿cierto?, de una anterior legislación, hoy día no existen ya, los hijos son iguales para todos. Para la ley son todos iguales y todos tienen la misma garantía de derechos. Así que no existe diferencia entre uno y otro. Ya. Y ese niño también, por su parte, a medida que vaya creciendo, el hecho de ser adoptado tampoco no le resta ni responsabilidad ni obligaciones respecto a un régimen familiar. Exactamente, exactamente. Ahora, lo que conversamos también antes de entrar al tema y fuera pantalla, muchas personas que lo conversamos quizás confunden el tema de la adopción con una reclamación de paternidad, por ejemplo, o una rectificación del apellido. Yo quiero cambiar el nombre o apellido de un hijo, ¿ya? Eso es totalmente distinto. Claro. ¿Ya? Porque en definitiva, por ejemplo, llegan muchas personas, ¿sabes qué? Mi hija es conocida con el apellido tanto durante más de 10 años.
y el padre nunca se ha hecho presente. Bueno, una cosa es la adopción, el proceso de adopción. Otra cosa, ¿cierto?, es una reclamación de paternidad o impugnación de paternidad, y otra cosa es el cambio de apellido o nombre. ¿Y no tienen los mismos efectos legales tampoco? Claro que no, porque la rectificación que se llama partida de nacimiento, por cambio de apellido o nombre, no determina o no cambia la afiliación. Sigue siendo hijo del padre biológico, con la diferencia que cambia el apellido. Pero mira qué bueno que tú pongas ese tema, Carlos, porque me salta una duda inmediatamente. Hoy día uno sabe la realidad, digamos, familiar en nuestro país, donde han habido un número importante de divorcios. De hecho, hoy en día, si no me equivoco, las cifras hoy día son más de divorcios que de matrimonio, o está bastante cerca. Y obviamente la posibilidad de rehacer sus vidas también es válido. Hoy día una familia que a lo mejor no ha funcionado, donde hay niños, que pueda rehacerla junto a otra persona, y es bastante común hoy día. Bueno, en ese escenario, que muchas veces por años de convivencia la persona decida colocarle el apellido de este nuevo cónyuge, no obstante que el padre, digamos, no hay ningún riesgo ni nada, pudiese ocurrir. Te lo quiero dejar como pregunta porque tenemos a Pedro en línea, que está precisamente con una duda sobre este tema. Pedro, muy buenos días, gracias por llamarnos. Bueno, igualmente, buenos días. Gracias, Pedro. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para Carlos, para nuestro abogado? Sí, la consulta y la duda, digamos, porque yo llevo mi matrimonio, está constituido ya 23 años, mi hijo está menos grande ya, me siento joven todavía, y me gustaría, o sea, me nació la inquietud de materializar eso, ¿me entiendes? Entonces, pero la duda es la siguiente, de que al adoptar, al ser aceptado, al postular, el apellido del niño o la niñita que se adopte sigue siendo el que tiene natural o tendría que o podría adquirir el apellido mío, nuestro, de mi señora. Buena pregunta, que tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando. Sí. Perfecto. Pedro, te respondemos en pantalla, ¿te parece? Por favor, ya. Muy ahora. Gracias por llamarnos, Pedro. Yo creo que es una gran duda y es un caso bien recurrente hoy en día. Bueno, sí, precisamente como vas a ser hijo, ¿cierto?, adoptado, ¿ya? Efectivamente se rectifica. De hecho, cuando finalmente se dicta sentencia en un proceso de adopción, se debe rectificar la partida de nacimiento. De hecho, cuando uno inicia un proceso de adopción, tiene que acompañar, porque está el de susceptible, como te decía, la copia de inscripción de nacimiento completa, la resolución que crea al niño como susceptible de adopción y obviamente el informe de idoneidad. Pero una vez dictada la sentencia, se debe oficiar por el tribunal al registro civil para rectificar, obviamente, los apellidos, porque obviamente que cambia totalmente. Claro, porque... O sea, a diferencia del cambio de apellido de nombre que lo decíamos anteriormente, si Pedro quiere el día de mañana hacer el proceso y queda como adoptante de su hijo, o su nieto, va a quedar, ¿cierto?, como con el apellido de él. Porque, mira, a propósito de lo que decía Pedro, y quizás remarcando algunas situaciones puntuales, este matrimonio que hoy día lleva muchos años juntos, que han tenido convivencia por muchos años también, y que para efectos de herencia, por ejemplo, o para efectos de, no sé, propiedades, qué sé yo, hay varios aspectos, para que él pueda tener esa digamos, consecución de bienes, por ejemplo, necesita tener el apellido de con quien ha convivido durante muchos años, pero no es su papá biológico. Exacto. Tampoco tiene el apellido, pero, digamos, hay una convivencia en general. Ahí hay que rectificar el apellido. Sí, claro. Lo que pasa es que la rectificación y cambio de apellido de nombre no cambia la afiliación, no cambia la obligación o el derecho, o digamos, la calidad de hijo o de padre biológico. A diferencia, cierto, con el tema de la adopción. Ahí sí cambia. Por lo tanto, los efectos hereditarios, legales, posteriores, sucesorios, sí van a tener consecuencias. Claro. Mira que es importante, yo me imagino también la toma de decisión a la hora de hacer, por ejemplo, esta rectificación de apellido. Porque al incorporar un nuevo apellido pierde completamente los derechos del otro, ¿no? De su apellido anterior. No, en la rectificación o cambio de apellido, como te digo, quien sigue siendo el padre biológico. Eso te decía, la diferencia entre la adopción, que sí se cambia el apellido, pero se cambia porque efectivamente pasa a ser adoptado y pasa a ser hijo, por lo tanto se rectifica la partida de nacimiento, pero se cambia determinantemente la calidad de adoptado. Claro. Y por lo tanto sí adquiere todos los derechos y obligaciones sucesorias, etc. Exacto. Pero en cambio de una rectificación de apellido, cambio de nombre, simplemente se cambia pues se llama rectificación de partida de nacimiento. No es que se cambien los derechos y obligaciones del hijo o del padre. Perfecto. El padre sigue siendo legalmente obligado a lo que tiene el hijo, claro. Y viceversa. Ahí queda mucho más claro. Carlos, bueno, como siempre nos pasa la hora muy rápido, son ya las 12:29. Antes de despedirnos, recordar, si usted tiene alguna duda, tiene algún problema legal, no solamente hoy día ligado al tema de adopción, en general, aspectos de asesorías, económicos,
En fin, toda la asesoría que usted necesite. Octava Jurídica está en el centro de Concepción. Edificio, siempre olvido el nombre del edificio. Torre Mall del Centro. Torre Mall del Centro. Barros Arana 1801, o sea, perdón, 1100, oficina 1805. Ahí Esa está. es. Y nosotros durante todo el espacio hemos dejado además el teléfono. Si usted tiene dudas, nos puede escribir por Facebook. Igual le vamos a entregar los datos, así que no hay problema. Carlos, excelente tarde, cuídate mucho. Nosotros ya nos despedimos, le deseamos un muy buen día. Mañana nos volvemos a encontrar, 8:15 de la mañana, aquí mismo. Y como siempre, justamente con este segmento del Cuéntame. Besos y abrazos, cariños para todos. Que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.